Bienvenidos a una nueva propuesta más del Otro Enfoque con Darío Cuba. Este programa llega de lunes a jueves a través de Cananga Televisión a las 9 de la noche. Usted a las 9 de la noche en su buscador de preferencia, en uno de los dispositivos inteligentes que usted tenga, usted coloca cananga.tv y en cualquier parte del mundo que usted se encuentra, usted va a recibir nuestra señal. Si usted no puede a las 9 de la noche, hora de República Dominicana, conectarse con nosotros, usted entonces lo puede hacer a través de YouTube. Usted se registra en el Otro Enfoque de Darío Cuba y le da a la campanita y todas las propuestas que nosotros hagamos, usted la va a recibir. Si estas son de su agrado, usted entonces le va a dar me gusta y la va a compartir con sus redes de relacionados. Hoy vamos a continuar analizando la situación en el este europeo y viendo el impacto que esto puede causar en la República Dominicana. Vamos a ver cómo podemos embrincar esto con parte del análisis que hizo el presidente de la República en su rendición de cuentas. Pero queremos ir más allá de la República Dominicana, sino a todo el área donde naciones como nosotros se pueden perjudicar del incremento de los precios de los combustibles, debido a que, al igual que nosotros, son importadores netos de energía. Soy Tito Olivo y en esta hora estaré con ustedes. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar la situación del este europeo, lo que está pasando con Rusia y Ucrania y con Estados Unidos y la Unión Europea y las sanciones que le están poniendo a Rusia. Te invito a que sigan con Deporte Total RD por Cananga Televisión. Y recuerden ustedes que no ha caído, está cayendo en Cananga. Victoria para la Serie del Caribe. Usted está viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital, República Dominicana. Shutterstock Music.
La situación en el este europeo se ha complicado sobremanera. Y a naciones como la nuestra, y no tampoco y a cualquier otra nación, esto se complica más aún. En la medida que esto permanece en el tiempo y no se busca un desenlace rápido a la situación, esto nos afecta más a la economía. ¿Y por qué digo esto? Bueno, la situación ha ido de menos a más y se ha estado escalando. El petróleo, si puede poner ahí en la pantalla el precio del día de hoy. Ahí lo tenemos, el Brent ha subido, después de haber bajado a 90 y algo, subió a $105.75 y el WTI subió a $100.54. Todo esto va en dependencia de las declaraciones que se van dando. En la medida que se estaba buscando una solución negociada a la situación del este de Ucrania después que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el petróleo bajó a $92, 94 estuvo el Brent y a 91 estuvo el WTI. Pero en la medida que se ha ido escalando las declaraciones y las sanciones que le han ido poniendo a Rusia y las posibilidades de que Rusia cierre el grifo del gas y el petróleo a Europa, los precios se han escalado, han ido subiendo, van a más, como dicen. Quizás frenó un poco el alza que venía con la tendencia que venía hacia arriba, las declaraciones de que Rusia y Ucrania habían comenzado negociaciones en Bielorrusia. Pero estas negociaciones no le ponen un alto al fuego. La situación, digo, se complica porque además toda Europa, o la mayoría de las naciones de Europa, en este caso de la Unión Europea, le han puesto sanciones, han retirado, no totalmente, pero sí en gran medida del SWIFT bancario a ciertos bancos de Rusia, los principales bancos de Rusia, y a 27 personas multimillonarias de Rusia, más a Putin y a Lavrov, así como a la Duma, que es la Cámara de Diputados, o sea, el Congreso de Rusia. Se le han puesto sanciones. Se sancionó también los activos que tiene el Banco Central de Rusia fuera de Rusia. La situación ha ido escalando. Putin puso en alerta máxima su legión de guerra nuclear, o sea, la sacó y la puso en disposición de disparar en cualquier momento, y esto hace que los precios se escalen. Rusia es una nación productora de energía, no solamente productora de energía, sino también de otros rubros que como el trigo, el maíz, la cebada. Los rusos son grandes productores, pero tienen también otros productos mineros que no solamente tienen que ver con la energía. Produce litio, produce una serie bueno, el litio está vinculado a la energía, pero también está el cobre, que se vincula a la energía, el cobre por la transmisión que hay. Y estos productos todos van a escalar de precio. Pero lo importante no es que van a escalar de precio. Ojo, lo importante es que cuando tú subes los precios de la energía, todo se sube.
y ya tenemos experiencia de la primera crisis del petróleo que hemos hablado aquí y de la segunda crisis del petróleo, cómo hubo un escalamiento en todos los precios por el lado de la oferta. Se resolvía el problema desde la óptica keynesiana por el lado de la demanda, pero esto atacó directamente el lado de la oferta y comenzó a incrementar los costes de producción de las empresas. ¿Por qué? Porque todo tiene energía. La producción es en base a energía. El transporte es en base a energía, ya sea el transporte de la materia prima o el transporte del producto terminado y los transportes internos también. Todo esto se hace a base de energía. La República Dominicana, y aquí quiero ir brincando, el año pasado, en el primer trimestre de la balanza de cuenta corriente dentro de la balanza de pago, tuvo un déficit en el primer trimestre de 702 millones de dólares. ¿Y por qué tuvo ese déficit en el primer trimestre con relación al primer trimestre del 2020 de 702 millones de dólares? Bueno, porque los precios del petróleo en el 2020 comenzaron con una caída por el problema del coronavirus que estaba atacando a China, pero después se extendió por toda parte y llegó el petróleo a tener cotizaciones negativas. A partir del 2021, que comenzó a abrirse la economía, comenzó a incrementarse los precios. Y ya en abril del 2021 se estaban cotizando a 56, 57 dólares el barril. Lo que significa que de enero a febrero estuvieron por debajo de los 56 dólares. Y con todo y eso, operamos un déficit con relación al 2020 de 202 millones de dólares. Ahora, ¿qué ha pasado en este trimestre? En este trimestre hemos tenido precios de 80 dólares hasta 100 dólares. Lo que nos implica que cuando comparemos los precios en balanza, y lo hacemos en balanza de cuenta corriente y no en balanza comercial, porque el déficit sería mucho más grande en balanza comercial, porque en balanza de cuenta corriente, escúcheme, entran las remesas de los dominicanos y entra el turismo. Entonces eso, aquí estamos registrando toda la entrada de divisas y toda la salida de divisas, para no poner solamente la parte que tiene que ver con las exportaciones y con las importaciones, porque no haría el déficit mucho más grande. Entonces, ahí hay que poner mucho empeño en eso. ¿Y por qué digo que hay que poner mucho empeño? El presidente, en su rendición de cuentas, hablaba que en el 2020 tuvo que subsidiar el petróleo con 13,000 millones de pesos. 13,000 millones de pesos. Alrededor de 1,000 millones de pesos mensuales y algo. Pero lo que va de año ha tenido que subsidiar con 2,600 millones de pesos. Y la escalada va hacia arriba, lo que significa que en enero, que estaba a 80 y pico de dólares el barril, el subsidio fue más bajo que lo que ha tenido que ser en febrero, donde los precios han rondado los 90 dólares. Y digo rondado los 90 dólares porque nosotros tomamos el WTI como precio promedio para establecer los precios de los combustibles en la República Dominicana. No sé de dónde se sacó eso, pero nosotros no somos importadores de petróleo crudo. Nosotros importamos un reconstituido, que son 3,000 barriles. Quizá podamos llegar a los 50,000 barriles, pero no creo que esa mal llamada refinería, esa destilería que nosotros tenemos, pueda procesar 50,000 barriles.
porque la obsolescencia de ella es una planta de 1973, tecnología ya muy atrasada, y lo que es una separadora de 5 subproductos: RC2, fuel oil, gas querosene, gasolina y gas GLP. Entonces ahí tienen los 5 subproductos que se divide esos 30.000 barriles, o vamos a poner que sí, que pueda transformar los 50.000 barriles, ahí está. Pero nosotros tenemos una demanda de 140.000, alrededor de 140.000 barriles. Y esto se hace por la reducción que ha habido en la gasolina, porque muchos vehículos han pasado a gas GLP. Muchos vehículos de concho y privados han pasado a GLP y hay un consumo reducido. Además, la eficiencia en los carros es mayor, en los motores de los carros, dan mayor rendimiento por kilómetro, y se ha ido cambiando la matriz energética eléctrica de la República Dominicana, aunque por combustibles fósiles, pero por gas natural y también por carbón, que es el más sucio de todos los combustibles. Hemos hecho algo de energía solar y de energía eólica, pero no lo suficiente que necesitaría la República Dominicana para ir dependiendo menos de energías sucias o energía importada. Para este año, cuando vayamos a medir el primer trimestre del 2022 con relación al primer trimestre del 2021, vamos a ver que la diferencia es abismal, y va a ser abismal si se compara con el 2020. Entonces, esto implica que va a haber una mayor salida de recursos de parte de nuestra nación, lo que indica que nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para romper nuestra dependencia del petróleo, o del petróleo no, de cualquier tipo de combustible fósil importado. Y cuando tú hablas del petróleo, no estás hablando solamente de combustible, tú estás hablando de que esto tiene petróleo, mira, eso tiene petróleo, tú hablas que el celular tiene, tú hablas que esto tiene, tú hablas que esta botella tiene, el plástico viene un plástico que no lo usamos biodegradable, pudiéndolo haber hecho biodegradable, la cámara de televisión la tiene, la pantalla de televisión la tienen, las ropas lo tienen, los alimentos lo tienen, se producen con abonos químicos, y hay otros tipos de alimentos como la gelatina que vienen también del petróleo, medicamentos como la penicilina viene del petróleo. Entonces hay una situación muy embricada con el petróleo, y nosotros tenemos que dar paso para romper esa sustitución, romper esa dependencia del petróleo y sustituirla por un mix de energía que podemos producir internamente. Es un mix, no es una sola. Nosotros no tenemos grandes zonas con viento. Por la línea noroeste hay, por Montecristi, por el sur hay. Si pudiéramos aprovechar los vientos que se emiten por el canal de los vientos, donde nos separa a nosotros de la isla de Haití, que podría ser en la punta que da ya con Barahona, y montar energía eólica ahí, y en 7 millas por Manzanillo, Montecristi, por Los Cayos, 7 Hermanos, que quedan los últimos frente a la entrada al canal de los vientos por la parte norte, por la parte noroeste. Entonces ahí pudiéramos aprovechar. Pero yo vi que el presidente de la República habló de 800 megas en gas natural. El gas natural tiene la tendencia a subir y a escasear y ser
muy difícil para nuestra economía. ¿Y por qué digo que tiene la tendencia? Rusia es el segundo productor de gas natural del mundo. A Rusia la han sacado del SWIFT bancario, como hemos hablado. Rusia es el segundo o tercer productor de petróleo del mundo. El primero lo es Arabia Saudita, el segundo es Estados Unidos, pero es importador de combustible porque consume más. Entonces queda Rusia en tercer lugar, que produce el 11% de la demanda actual de petróleo. Pero Rusia es gran exportador. Si Rusia cierra la llave a esos 11 millones de barriles de petróleo que produce y decide destinar una parte solamente para China, porque mantiene lazos amistosos, y China hemos visto que levantó las reglas fitosanitarias, el reglamento fitosanitario de Rusia, para que Rusia pueda exportar todo lo que desee hacia China. Y ya hemos hablado que China y Rusia llegaron a un acuerdo desde el 2014 hasta 2021, 2022, cuando comienza todo el proceso, de que parte de sus exportaciones podían ser pagadas a través de rublo o a través del yuan, o sea, en monedas locales, moneda rusa o moneda china. Pero también se prepararon porque los norteamericanos, más que una confrontación con Rusia, es una confrontación con el Euroasia. Y digo con el Euroasia porque va a Rusia y va a China también. Sancionaron a China y sancionaron a Rusia en el mismo momento que comienza la crisis del 2014 y comienza ese enfrentamiento, porque con China se va dando un enfrentamiento de la potencia que está naciendo pero que no termina de nacer, y la potencia que se está muriendo, que es Estados Unidos, pero que no termina de morir. Eso trae grandes confrontaciones políticas, económicas, sociales, que degeneran en muchos casos en guerra. Quizá en este momento no ha degenerado en una guerra más violenta por el tipo de armas que posee cada país. La primera potencia nuclear lo es Rusia, la segunda potencia nuclear lo es Estados Unidos, la tercera, ahí se la debaten entre Francia y China, y después sigue Inglaterra y siguen otras naciones que ya tienen poder nuclear, como es el caso de Corea del Norte. Entonces, una conflagración, como decía un gran científico, Albert Einstein, que él sabía cómo se iba a dar la Tercera Guerra Mundial, después del desarrollo de la tecnología atómica, que lo que hay hoy, ni por asomo, es lo que hay cuando Einstein vivía, ni por asomo. La bombita de Hiroshima y Nagasaki son juegos de niños para lo que hay en este momento. Y él decía que la tercera él sabía cómo se iba a dar, pero que la cuarta guerra mundial iba a ser a palo y piedra que se iba a realizar por la tragedia que podía pasar en el mundo. Ese invierno nuclear que al estallar todas esas bombas atómicas puedan disponerse en el espacio y no dejen pasar los rayos del sol y nos lleve a un invierno nuclear donde comience a destruir parte de la raza humana como la conocemos, o parte de la vida como la conocemos en el planeta.
pero también la contaminación y las radiaciones que van a haber, y los diferentes tipos de enfermedades, cánceres de todos los tipos. Entonces, aquí no solamente van a sufrir los que están. Entonces debemos manejar esta situación para tratar de buscar una solución. Pero vamos a ver que no explote una bomba nuclear, pero que sí el escalamiento lleve a Rusia a cerrar la llave de la energía para Europa, petróleo y gas. Eso inmediatamente dispararía los precios del gas a precios que naciones como la República Dominicana no lo van a poder pagar. No lo van a poder pagar. Pero además Estados Unidos se va a ver precisado a derivar el gas de Quito que tiene ahí, llevarlo hacia Europa. Por ejemplo, Alemania, a Europa depende alrededor del 45% del gas que manda Rusia a través del Nord Stream 1, a través del Turkey Stream, también a través de Ucrania, y si son 200.000 toneladas métricas, más o menos, 200 millones de toneladas métricas anual, una cosa así, pero mensuales son, no me acuerdo ahora mismo. Esto haría disparar los precios. Estados Unidos va a colocar su gas en Europa por el compromiso que tiene con los europeos de haberlo metido en este asunto. Pero además va a buscar un mercado que él está deseoso de entrar y que quería sacar a Rusia de ahí. Porque eso hay que hablarlo. Esta guerra fue diseñada para tratar de sacar a Rusia del mercado europeo. Alemania depende alrededor de un 60% de gas importado de Rusia. El mismo Trump le decía a los alemanes, pero ustedes quieren que yo le financie la OTAN, pero ustedes le compran el gas a Rusia. Entonces, el gas norteamericano llega un 40% más caro de lo normal. Pero si Rusia cierra, se dispara el precio y va a ser un 40% más por encima de ese precio. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho. Para poder llevar el gas de Estados Unidos a Europa, tiene que ser en barcos metaneros. No puede ser por gasoducto, porque no existe un gasoducto desde América Latina hasta Europa. Puede ser que España no lo sienta tan duro porque tiene un gasoducto que llega de Argelia a España. Pero ese gasoducto que tiene España no va a ser suficiente para la demanda que existe en Europa. Entonces, para tú poner ese gas en los barcos metaneros, tú tienes que licuarlo, tú tienes que volverlo líquido y eso tiene un costo. Entonces, cuando llega ese barco a puerto, tú tienes que gasificarlo. Y uno de los problemas que existe en este momento es que si Rusia le cierra la llave a Alemania del Nord Stream 1 y le cierra la llave del gas por Ucrania, Alemania se la va a ver gris. Por ejemplo, las reservas de Alemania están en este momento en un 29%, están muy por debajo de la reserva histórica que ha tenido Alemania para esta fecha. Lo que implica que no va a tener una respuesta inmediata. Pero Alemania no tiene una planta gasificadora para poder recibir los barcos metaneros y convertir ese gas licuado en gas otra vez. Entonces va a haber una situación difícil. No sé cómo se van a hacer los alemanes, o por dónde le van a enviar el gas, o por dónde van a recibir. Ya ellos habrán pensado eso. Pero
también se va a reducir el precio del petróleo. Y aquí yo quiero hacer un señalamiento al gobierno dominicano. Las energías renovables, es verdad que son intermitentes, pero para producir un mega de energía renovable es mucho más rápido instalar una planta que producir un mega en energía fósil. Ahí tienen ustedes la planta de Punta Catalina que comenzó en el 2013 y todavía va dando tumbo. La de gas son mucho más rápida, pero usted tiene que diseñar, tiene que hacer todo eso. La ventaja que tienen las plantas de energía renovable es que son modulares. Tú vas instalando paneles o vas instalando molinos y tú vas incrementando. Entonces, el gobierno dominicano tiene que hacer dos cosas. Por un lado, reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, que andan alrededor de entre un 30 a un 33%. Vamos a suponer que nosotros podamos reducir en un 20% para estar dentro del promedio de América Latina, o un 15%. Estaríamos ahorrando un 15, alrededor de 300 megavatios. Ahí tenemos una planta de energía, igual que la Coyentri, igual que otra, sin haber hecho una inversión. Solamente reduciendo los robos y reduciendo las pérdidas que hay en la transmisión. Ahí. ¿Cuánto representa eso en términos económicos para la República Dominicana? Lo otro que podemos hacer es limpiar los embalses y contraembalses de las presas que se han sedimentado en gran medida por la deforestación. Hay que limpiar los contraembalses y los embalses y reforestar toda la cuenca de la presa para evitar esa sedimentación. Aquí se logran dos cosas. Por un lado, aumentar el caudal de agua, lo que vamos a aumentar el tiempo de generación, porque el generador que tú tienes es de igual tamaño. Entonces va siempre a generar lo mismo. Lo que tú vas a aumentar es la hora de generación. Entonces, si es necesario, se puede poner otro generador al lado más grande. Si el incremento del caudal de agua es bastante. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer otra cosa, y es poner molinos de viento para rebombear el agua. Cuando el agua baja, parte de esa agua vuelve otra vez al contraembalse. Y eso nos permite que en tiempo de sequía, en vez de reducir el caudal de los embalses y contraembalses de las presas, lo vamos a tener siempre llenándolo a través de un rebombeo. Por eso yo hablo de que es un mix de cosas que debemos hacer. Y ahora, lo que voy a decir, toda la gente de Manzanillo, todo, y ojalá que Guaro esté viendo el programa, porque él sí va a saber, él está en Manzanillo en este momento, ha estado, por eso ha estado distante, ha estado en el desarrollo de unos proyectos económicos para allá. En Estero Balsa existe lo que se llama el caño. En Manzanillo hay una serie de caños. Está Mangleyagua, Tapión, Estero Balsa, o sea, entonces hay lo que se conoce como la Ensenada o Filullín, que está por el Estero Balsa. Es un gran reservorio de agua. Todos estos caños se produjeron porque el río Yaque desembocaba antes de la presidencia de Juan Isidro Jiménez Grullón. Digo,
de Juan Isidro Jiménez Pereira. Juan Isidro Jiménez Grullón era el hijo o nieto de Juan Isidro Jiménez, Pereira. Eso desembocaba, pero él desvió el cauce del río para desembocarlo cerca del puerto de Montecristi, antes de Trujillo haber dinamitado ese puerto. Le cambió el cauce al río. Entonces, todo ese delta quedaron como caños: Tapión, Mangleyagua, El Aparejo, Terobalsa y todo eso. Entonces, todo eso creó un gran lago de agua que tiene unos islotes en el medio que son de matas de mangle, pero es un gran lago que llega desde Copey hasta Manzanillo, o sea, como unos 10 kilómetros, donde se deposita el agua de mar. Entra por Tapión, eso allá le decíamos Filullín, otro por la Ensenada, que nos vamos para la Ensenada, pero entre Tapión, Filullín y la Ensenada, la Ensenada y Filullín, eso, cuando la marea llena, cuando la marea sube, el agua entra por Tapión, y cuando la marea baja, baja por Terobalsa. Aquí hay varias cosas que se pueden hacer. Número 1, poner turbinas protegidas en Tapión y Terobalsa para generar energía eléctrica. Y digo protegida para evitar la muerte de especies marinas que con el agua van. Se le pone mallas a esa turbina. Cuando el agua sube, va dando vueltas y va generando electricidad. Y cuando baja, va dando vueltas y va generando electricidad. Y esas mallas que tiene no deja que los peces pequeños entren a las zapas de la turbina y lo maten. Entonces, hay otra cosa que se puede hacer ahí en Filullín, y es poner paneles solares flotantes. Paneles solares flotantes. Como eso es un gran embalse de agua, se pueden poner a cierta distancia, dejando parte para que los rayos del sol entren al mar o entren al lago, y se van poniendo, y eso va generando energía. Parte de esta energía se puede utilizar para la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno es un elemento que se encuentra libre en el espacio, pero en nuestro planeta viene unidos a otros elementos, como los hidrocarburos, o sea, por eso lleva hidro, el agua. Y extraer hidrógeno es costoso, muy costoso, porque tú tienes que en la transformación de la energía eléctrica a hidrógeno por hidrólisis, se pierde la misma cantidad de energía que la que tú conviertes en hidrógeno. Ahora, ¿por qué yo digo que parte de esa energía por hidrólisis se puede convertir en hidrógeno? Por la inestabilidad que hay en las energías renovables. De noche no hay energía solar. Cuando está nublado, las incidencias del sol se reducen y se reduce la producción de energía solar. Por lo tanto, tú tienes que tener un sistema que te le dé estabilidad a la producción de electricidad. Y eso te lo puede dar el hidrógeno. El hidrógeno es muy costoso en su transportación
por ser un elemento altamente inestable. Pero si esa planta de 800 megas la ponemos, en vez de producir con gas natural, que va a estar escaso y que los costos van a ser muy elevados, nosotros hacemos inversiones en paneles solares, producimos hidrógeno verde y con ese hidrógeno verde, in situ, ahí mismo, movemos la planta porque no vamos a tener que transportar a grandes distancias ese hidrógeno y no va a haber esa inestabilidad. Entonces ahí nosotros estuviésemos dando 800 megas que va a poner el Estado, que en vez de darlo con gas natural, lo vamos a dar con hidrógeno verde producido ahí mismo con energía solar. Hay otra forma de producir hidrógeno, que es con carbón, que es la menos costosa, pero es la más contaminante. Y digo menos costosa en términos, entre comillas el término, porque cuando medimos los costes asociados al carbón como enfermedades catastróficas, entonces el carbón sale mucho más caro que las energías renovables. Hay otra forma de producir hidrógeno que ya no es a través de hidrólisis, sino es a través de la fotosíntesis del hidrógeno. La fotosíntesis del hidrógeno. ¿Y cómo es la fotosíntesis del hidrógeno? O sea, la fotosíntesis del hidrógeno, no, la fotosíntesis artificial se hace en Salinas, productora de sal, que en Montecristi y Baní hay una gran producción de sal a través de salinas. Esas salinas se te crean especies de hojas de planta. ¿Qué hacen las plantas? La planta absorbe la luz solar y la transforman, pero también absorben el CO2 de la atmósfera y la transforman en metano. La luz solar y el agua que extraen convierten eso en hidrógeno y el hidrógeno lo convierten en almidón para sus alimentos. Aquí se atraparía el CO2 de la atmósfera, se atraparía la luz solar y con el agua se produciría hidrógeno. El agua de sal produce mucho más hidrógeno que el agua normal y el agua negra y grises también produce mucho hidrógeno por la contaminación. Y aquí con el metano, como no se va a producir glucosa y no se va a producir almidón, entonces ese metano se utiliza para producir energía y el hidrógeno para producir energía. Estas son investigaciones que se está haciendo en grandes naciones, la están haciendo España, la está haciendo Estados Unidos, o sea, países del primer mundo. Nosotros tenemos la debilidad de que hacemos poca inversión en investigación y desarrollo. Vi los otros días que INTEC hizo unas investigaciones sobre un nanosatélite para detectar la alga del sargazo y con ella poder atraparla antes de llegar a la República Dominicana. Y he visto con agrado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha estado haciendo investigaciones en plantas
para atacar el cáncer. Y yo, que he sido víctima, no directo, así que me haya dado a mí, pero sí he sido víctima de tener un hijo que murió de cáncer y sé lo duro que es tener un familiar con cáncer, un familiar que tú quieres y que tú no quieres que se te muera. Cuando te dan esa noticia, que te dicen que es un cáncer y tú buscas por todos los lados y la noticia que te dan es desalentadora de que se va a morir, tú no quieres ver ese día que llegue, pero llega. Entonces, quizás esto, además de yo tener años en investigaciones sobre las energías renovables, pero esto ha hecho incrementar mi compromiso para tratar de romper la producción de energía a partir de combustibles fósiles, porque son los que más llevan a esas enfermedades catastróficas como el cáncer, principalmente el carbón. Y vayan a medir los niveles de enfermedades catastróficas que hay ahora ahí en Baní, por Punta Catalina y sus alrededores, con la instalación de esa planta a carbón. Entonces, nosotros que somos un país dependiente neto de energía importada, nosotros tenemos que dar pasos concretos para evitar tener déficit en cuenta corriente de la balanza de pago, dentro de la balanza de pago, y que esos déficits nos lleven a problemas de inestabilidad cambiaria. ¿Y por qué digo, si la República Dominicana tiene 13.000 millones de reserva monetaria para hacerle frente a los problemas de inestabilidad cambiaria? Esos 13.000 millones de dólares que tiene la República Dominicana lo obtuvo primero por las remesas de los dominicanos y dominicanas en el exterior, que con esa flexibilidad monetaria por el 2020 del coronavirus se permitió que se incrementara las remesas, no solamente a República Dominicana, sino a todo el área, México, Perú, o sea, todas las naciones nuestras que tienen mano de obra fuera, pues tienen la posibilidad de que remesen, porque estaban recibiendo estímulo monetario debido al coronavirus para quedarse en su casa. Eso le permitió. Pero otro fue el caso del endeudamiento. Y aunque el presidente dice que nosotros bajamos de 60 y pico % de el coeficiente que teníamos con el PBI, que es verdad, que lo bajamos a 40 y pico, 50, no me acuerdo ahora mismo cuánto es, ahí está en el informe, se bajó el coeficiente alrededor de 2. Pero no se rebajó porque se redujo la deuda se amplió. Se bajó porque el Producto Bruto, al estar contrañido en el 2020, al crecer en el 2021, la composición deuda-producto bajó. Un mecanismo que se tiene. ¿Y qué pasa si ahora los precios del petróleo comienzan a subir y los estados bajan esa flexibilidad monetaria que tenían para los connacionales o para los trabajadores, aunque sean de otras nacionalidades, que están en su territorio para que se queden en su casa y que permitía remesar? Se reduce el nivel de remesa que están recibiendo nuestras naciones. Si crece, no es a los mismos niveles, puede crecer, pero no al mismo nivel, y pueden decrecer el envío de remesas. Entonces, si nosotros, por un lado, tenemos el incremento de
de la factura petrolera, que nos va a ampliar el déficit en balanza comercial y en balanza de cuenta corriente, dentro de la balanza de pago, entonces nosotros tenemos que ver si sacando dinero de esa reserva monetaria vamos a estar aguantando. Pero además se le va a estar dando subsidio a los combustibles para que no se dispare el precio, para no incidir más en esa inflación importada. Y ahora aquí hay otro tema. Si tuvimos en el año pasado precio de subsidio, o sea, subsidio por 13,000 millones de pesos, y este año va en 2.600 millones, tendremos que alrededor de 31.200 millones vamos a tener que buscar para subsidiar a los combustibles, si es que permanecen al mismo nivel de precio. Porque si esos combustibles se disparan porque Rusia cierra, y según Standard & Poor's, el SIP, dice que si Rusia cierra, podrían los precios estar fluctuando entre 135 y 150 dólares el barril. Y si a eso le agregamos que se le suman los iraníes en un bloqueo al Golfo, al estrecho que tienen ellos ahí, donde pasa el 20%, más del 20% de Omán, ellos le hacen ahí un bloqueo, el barril de petróleo puede meterse a 200, 250 dólares. Para una economía como la nuestra, o la mayoría de la economía mundial, el precio sobre los 100 dólares el barril, como se está cotizando, es un proceso recesivo que hay en lo que se acomoda la economía, un proceso de recesión económica. Y ese proceso recesivo nos puede sustraer a lo que fue los finales de la década del 70 y principio o la década de los 80, que se le llamó la década perdida a la década de los 80, que se da con estancamiento económico, que no se veía, y con altos niveles inflacionarios y con altos niveles de deuda. La deuda global pasó los 300,000 millones de dólares. Y cuando hablamos de la deuda global, hablamos de la deuda de los estados, y hablamos de la deuda de la familia, y hablamos de la deuda de las empresas. Sobrepasa los 300,000 billones de dólares. Los 300 billones de dólares, no 300 billones de dólares, que en términos anglosajones, en términos norteamericanos e inglés son trillones, pero en términos español son billones, 300 billones de dólares. Decirlo es fácil, pero sumarlo es difícil. Entonces eso vemos cómo la economía podría soportar niveles de endeudamiento. Se han planteado hasta 9 subidas de tipo en la Reserva Federal. Eso, si se hacen esa nueva subida de tipo que se planteó a partir de marzo, ahora, 9 subidas de tipo, se va a hacer la primera con 0.25 por ahí. Esa subida de tipo puede traer una hecatombe, porque va a subir aún más la inflación, y eso impacta más en las personas de menores ingresos. Porque vamos a suponer, tú le puedes subir a Pepín Corripio la tasa de interés que él paga en el banco. Tú se la puedes subir al 17, al 19, del 12 y él tiene 1 millón, y él lo que va a pagar son
un 7% más, 7,000 por 70,000 más. Pero a una persona de escasos ingresos, que lo que gana es el salario mínimo y tiene un préstamo, y tú le subes ese 7%, le está quitando gran parte de sus ingresos. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Solamente me resta decirle hasta mañana, que venimos con otra nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba. Soy Tito Olivo, que he estado con ustedes desde lunes a jueves, porque los viernes viene Miriam en Belleza es algo más. Nos vamos y mañana venimos con otra nueva entrega del otro enfoque con Darío Cuba.